Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya estamos con nuestro siguiente panel de parlamentarios, como todos los días lunes. José Manuel Fuenzalida, diputado de la UDI. ¿Cómo estás, José Manuel? Juan Manuel, perdón. Hola, Fernando. Bien, aquí estamos. No te preocupes, todos me dicen José Manuel de repente. No, fue problema mío. Y Natalia Castillo, diputada ex Revolución Democrática. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, Fernando. Muy buenos días también. Saludos a Juan Manuel. ¿Cómo están estas primeras semanas de incursión en el mundo de los independientes, Natalia? Bien, la verdad es que ha sido, bueno, las semanas anteriores fueron complejas de tomar la decisión y todo, pero ya una vez que eso se toma, de ahí para adelante nomás. Nosotros estamos trabajando ahora, a nivel parlamentario armamos un comité que, si bien es un espacio administrativo, que se compone por los liberales, por Pablo y yo, que somos independientes, y también por un grupo de diputados socialistas. Y un poco esa es la idea que queremos replicar también en otras cosas también, de poder hacer plataformas transversales, y en eso estamos trabajando. Durante los próximos días vamos a lanzar un nuevo referente, y ahí les voy a estar contando bien de qué se trata. No puedo hacer muchos spoilers por ahora. Un nuevo referente, nada más ni nada menos. Sí, la idea por si faltaran algunos, dices tú, ¿eh? No, pero a ver, está lleno de referentes. Nuestra idea es contribuir espacios de unidad. No queremos armar un nuevo partido político, sino que es más bien una plataforma de entendimiento, de diálogo, para poder contribuir de alguna manera a generar esta unidad que es tan necesaria hoy día en la oposición. Bueno, digamos algo de... ¿Vieron ustedes ayer al exministro Desbordes en Tolerancia Cero? Sí. ¿Les puedo contar? Yo no lo vi. ¿Lo viste tú? No, yo no lo vi. No, pero mira, déjame contarte un par de cosas que creo que fueron interesantes. Por ejemplo, dentro de su ánimo potencialmente presidencial, Desbordes dijo que si fuera él presidente firmaría Escazú, por ejemplo, que fue una de las cosas que le preguntaron sobre ese tema. Y segundo, él planteó muy abiertamente esta idea de una derecha con sentido social, plasmada en derechos que pueden tener validez constitucional o instancia constitucional, y que eso efectivamente dentro de su partido y dentro de su coalición de pronto generaba algún tipo de chispazos, pero que él creía que mayoritariamente Renovación Nacional se iba a inclinar por aquello, y que estaba ya de alguna forma contagiando a otros partidos afines y amigos. Yo me imagino que se está refiriendo a Joaquín Lavín, pero ¿qué tanto eso, Juan Manuel, es algo que se conversa dentro de la derecha y la coalición de gobierno? El hecho de que ideas más bien socialdemócratas, más bien de garantización de derechos en una futura constitución, sea lo que marque el rumbo. A ver, yo creo que el tema de la derecha social es algo que se ha venido instaurando hace tiempo en nuestra coalición. Nosotros, como Unión Demócrata Independiente, hace rato que estamos trabajando dentro de nuestra ideología, ¿no es cierto?, lo que es una derecha social que signifique estar en terreno, generar oportunidades, generar que mucha gente pueda tener estas oportunidades que hoy día no tiene. Hemos trabajado mucho lo que es la integración social. De hecho, eso lo lanzó Joaquín Lavín hace 2 años, y mucho de lo hemos tratado de replicar en regiones, una integración social que no solamente quede limitado a lo que son estos
estos decretos o normas que hoy día rigen al Ministerio de Vivienda, sino que una integración social donde se rompan esas barreras que por razones socioeconómicas, ¿no es cierto?, dividen muchas veces a la sociedad, ¿ya? Y ese es un trabajo que nosotros venimos haciendo hace tiempo. Y con respecto a la garantización de derechos en la Constitución, a ver, la Constitución es una norma principal, donde tú puedes poner muchas garantías, muchos derechos, pero que dependen de buenas políticas públicas al final del día, y lo que uno trata de expresar y de dar a entender es que tú no sacas nada con garantizar un derecho a nivel constitucional si no tienes una buena política pública que la puede desarrollar. Y yo siempre pongo como ejemplo lo que hizo la expresidenta Bachelet en su primer mandato cuando creó el Pilar Solidario, ¿ya? Que fue una política pública bastante innovadora, una política pública que sin necesidad de tener garantizado ese derecho en la Constitución se ha ido desarrollando en el tiempo y se ha ido perfeccionando en el tiempo. O lo mismo que hizo el presidente Piñera en su primer periodo cuando creó el postnatal de 6 meses, ¿no es cierto?, para todas las mujeres. Una política pública que va garantizando derechos sin necesidad de que tengamos que escribirlo en la Constitución. Yo creo que las cosas se pueden hacer en la medida que tengamos políticas públicas inteligentes, políticas públicas que se puedan ejecutar, que se puedan desarrollar, ¿ya? Y eso creo que vale mucho más que poner un titular en la Constitución que en definitiva sea inoficioso. Entonces, el tema de si garantizamos más derechos o menos derechos, yo creo que no es el tema es cómo lo ejecutamos, cómo lo garantizamos, cómo generamos una política pública que permita desarrollarlo, ¿ya? Entonces, creo que no es nada nuevo lo que dice Mario Desbordes en su nuevo desafío como precandidato presidencial para las primarias de Chile Vamos. Natalia. Sí, mira, yo creo que, a ver, esto de la derecha social también no tiene límite ni tiene, digamos, una estructura muy definida que uno pueda decir qué es, porque perfectamente podría hablarse de formas de asistencialismo que finalmente no corrigen en nada el modelo. Veo yo que aquí lo que falta para una nueva constitución es una nueva constitución que garantice efectivamente derechos sociales, y ahí Juan Manuel tiene un punto. Eso también obviamente depende de la implementación que se tenga mediante las leyes y mediante las políticas públicas, pero es la Constitución la que ofrece los márgenes de hasta dónde se puede garantizar ese tipo de derechos sociales como la vivienda, por ejemplo, que no está mencionado ni una sola vez en la actual Constitución, o el derecho a la salud, y que sea el Estado quien tenga que garantizarlo, evidentemente te pone un piso más firme para poder establecer, por ejemplo, un seguro único de salud, que es lo que los países que tienen hoy día socialdemocracia en Europa lo tienen implementado. Ni siquiera estamos hablando de países de izquierda o caricaturas que a veces se intentan imponer, que es simplemente que todas las personas coticen en el mismo fondo y con eso tienen las garantías básicas aseguradas para todos y todas, y quienes puedan tener acceso a mayor nivel de cotización puedan hacerlo para obtener prestaciones de segundo nivel, digamos, de hotelería y ese tipo de cosas. Y ese tipo de cosas yo creo que son las que van a ser trascendentales para efectos de la próxima Constitución. Ahora, en el caso de Mario Desbordes, yo nunca entendí muy bien a qué se fue el gobierno, porque Mario Desbordes tenía una vocería importante dentro de la derecha en el Parlamento, vocería que obviamente se vio opacada cuando entra al ministerio que además es de los que tienen que ser más ordenados, que es el Ministerio de Defensa, y hoy día sale 6 meses después. Todos sabíamos que era candidato presidencial antes de que se fuera del Parlamento, pero la verdad es que no entiendo muy bien a qué se fue al gobierno, por qué se fue. O sea, lo habrán querido tener un poquito en el congelador, un par de meses, no sé cuál habrá sido su motivación. Veo que viene de lleno en la carrera presidencial, y eso obviamente también a nosotros desde la oposición nos pone mucho más el sentido de urgencia de poder tener un candidato que pueda ser competitivo y que pueda ganarle efectivamente a la derecha. Sí, yo tengo la impresión de que ahí lo que el presidente decidió, que es una cosa que se ha hecho anteriormente en otras presidencias también, cuando tú tienes una coalición muy tironeada y está pasando por problemas, tú resuelves los problemas de alguna manera llevándolos al Ejecutivo,
líderes de las distintas corrientes, y eso naturalmente te ordena un poco la cosa. Fíjate que en el último gabinete ese, donde entró Mario Desbordes a Defensa, entró Andrés Alamán, que era el de la otra corriente de Renovación Nacional, a Relaciones Exteriores, entró Víctor Pérez a Interior, que era una corriente de la UDI, y Jaime Belolio de vocero. Cosa que se ha hecho antes, no es una novedad, digamos, pero el punto es que se centraliza la situación llevándolo al Ejecutivo. Lo sorprendente a mi modo de ver es que durara tan poco, digamos. Claro, y las pulsiones, aparentemente las pulsiones por perfilar candidaturas presidenciales eran más poderosas, digamos. Sí, es que yo al menos, bueno, le doy el pase a Juan Manuel, pero yo creo que tiene que ver con que la derecha lanzó esta carrera presidencial ante también lo que está pasando en la oposición. O sea, obviamente para ellos se genera una oportunidad cuando de este otro lado está todo este desorden opositor. Yo creo que eso, insisto, es principal obligación de los partidos políticos, especialmente de los presidentes y presidentes de partidos políticos de oposición, que puedan ponerle un poquito más de empeño para generar pactos de unidad entre la oposición. Si no, Mario Desbordes y compañía pueden pasar por encima. Juan Manuel. A ver, yo creo que tu análisis es súper correcto, Fernando. Yo creo que lo que se hizo fue un poco para ordenar a una coalición que efectivamente está bastante disgregada. Yo creo que fue una buena jugada que hizo el presidente, pero ya entramos ya en una carrera de primarias donde yo creo que Mario se sintió un poquito desventajado con la situación que está ocurriendo con Joaquín Lavín, con la Evelyn Matei, ya donde ellos estaban ganando más espacio y él estaba perdiendo en el fondo terreno. Entonces creo que no es novedoso que haya renunciado en tan poco tiempo, porque si no se queda fuera de competencia, y sobre todo que está entrando Sichel por los palos, ya con bastante fuerza, y por lo tanto creo que eso hizo que adelantara, yo creo, su decisión, y Mario era un referente, era un candidato y tiene que estar ahí. Por lo tanto yo creo que no tenía más opción que dejar la cartera y meterse de lleno, ¿no es cierto?, en esta carrera donde obviamente tanto la Evelyn Matei como Joaquín Lavín llevan ya bastante terreno recorrido, y por lo tanto se está quedando atrás. Yo creo que no tenía mucha alternativa frente a esto. Sí, bueno, pero se viene ahora una carrera bastante intensa, tanto en las distintas oposiciones como en la coalición de gobierno, con candidatos presidenciales que salen cada semana, sale uno. Ya yo creo que ya he contado como 12. Y va a ser interesante ver si es que al final, anticipadamente, con mucha fuerza, se presidencializa todo lo que resta del gobierno, y que tanto eso puede afectar a lo poco que le queda por hacer al presidente antes de salir, digamos. Yo creo que ya se presidencializó, Fernando. Venimos saliendo de un plebiscito, venimos saliendo de una primaria, en el caso nosotros de Chile Vamos, de gobernadores regionales. Tenemos ahora de alcaldes, perdón. Tenemos ahora en abril elecciones de concejales, alcaldes, gobernadores, constituyentes. Tenemos a mitad de año ya las primarias, entonces ya todo está a la vuelta de la esquina. Entonces yo creo que esto ya se presidencializó, ya partió la carrera, ya, y el gobierno va a tener que navegar con este nuevo escenario, ya un escenario donde vamos a tener muchas elecciones, ya, y donde obviamente va a estar marcado por las distintas alternativas que se ofrezcan dentro de cada coalición. En la oposición tenemos muchos candidatos que están dando noticias, que están saliendo, ¿no es cierto?, cada día a la palestra, y por lo tanto yo creo que como está la situación hoy en día, donde tenemos muchas elecciones, obviamente el tema presidencial es un tema que ya se instaló, y el gobierno va a tener que navegar con eso,
y va a tener que navegar con esa efervescencia que se va a generar durante por lo menos el primer semestre del 2021. Sí, o sea, se presidencializó hace bastante tiempo y yo creo que a esta altura ya la gente como que cuenta los días para cuándo se va Piñera, porque la verdad es que es un presidente que tiene muy baja aprobación y por eso creo yo también que se desata tan anticipadamente la carrera presidencial. Es interesante lo que dice Mario Desbordes ayer en una entrevista que vi, creo que es réplica de lo que salió, de lo que dijo en Tolerancia Cero, en relación a que él cree que es más importante la convención que la presidencial. Y yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que es mucho más importante la convención constitucional que el próximo presidente, sin perjuicio que el próximo presidente o presidenta va a tener que implementar una nueva constitución y en eso obviamente que va a ser importante para efectos de cómo se van a definir el equilibrio de los poderes también. El próximo Congreso también es muy relevante, pero creo que donde nos jugamos realmente el Chile de los próximos años es en la Convención Constitucional y por eso yo he sido tan insistente en tener una lista única de la oposición, al menos desde parte de los partidos políticos, que es un espacio que se puede manejar de alguna manera, hay cierto control, porque obviamente van a haber personas independientes que siempre van a ir por fuera, eso es más difícil, pero al menos la oposición de los partidos políticos, la oposición social, la oposición cultural, que tiene un nivel de organización, debiera ir en solo una lista, porque si es que no, se pierde la posibilidad de ganar más escaños en la Convención Constitucional, y en eso yo tengo un análisis parecido al que hace Mario Desbordes, en el sentido que esa es la gran disputa de los próximos meses. La presidencial obviamente es importante, pero la presidencial tiene otros mecanismos de resolución que no requieren tanto preacuerdo, digamos, hay segundas vueltas y hay cosas que pasan entre medio que pueden definir una carrera o no, pero creo que lo más relevante y además que es lo más colectivo tiene que ver con cómo va a estar conformada la próxima Convención Constitucional y que esa convención sea realmente representativa de lo que son hoy día las fuerzas políticas, sociales en nuestro país. Sí, bueno, ahí va a haber una cosa bien interesante con la cantidad de candidaturas que hay, que además vamos a tener todas estas elecciones desde la constitucional que la mirada que planteó ayer Mario Desbordes sobre que sería lejos mucho más importante que la presidencial, yo la entendí como diciendo, mira, aquí básicamente se raya la cancha y el presidente tiene que funcionar dentro de una cancha que va a estar delineada por 155 personas que no son él o ella. Y eso es una cosa bien compleja en un país con un presidencialismo extremo donde básicamente el presidente tiene las facultades de generar condiciones legales como no lo tiene nadie más en el país. Por lo pronto no lo tienen ustedes, digamos. Así es. Yo creo que Sí, dale, Juan Manuel. No, que yo creo que la constituyente, claro que va a ser fundamental, pues, porque en el fondo, como decía la Natalia recién, va a ser un nuevo rayado de cancha a la cual se va a tener que sujetar un presidente, ya con un lapsus entre medio, donde no va a estar determinado nada, sino que se va a estar trabajando en distintas posturas, ya, y por lo tanto yo espero que logremos una constituyente equilibrada, que efectivamente represente las distintas corrientes, pero que sea equilibrada, de manera de poder hacer una constitución de acuerdo a los desafíos que se nos vienen para los próximos 30, 40 años, ¿ya? Y en ese sentido, claro, la presidencial yo creo que también va a estar marcada por la constituyente, Fernando. O sea, aquí ningún candidato, un candidato a alcalde, un candidato a concejal, un candidato a gobernador, un candidato a presidente no se va a poder abstraer de lo que va a ser, creo que la elección más importante, que es la de los constituyentes, ¿ya? Donde está claro que vamos a ver miles de candidatos, ya, porque aquí muchos independientes hoy día están trabajando con la nueva modificación legal que se hizo,
obtener, ¿no es cierto?, los patrocinios para ser candidatos, están armando listas. Hay mucha gente, hay distintos grupos y personas que quieren tener voz y voto en esta nueva constituyente, ¿ya? Y eso va a generar que en estos periodos de campaña, ¿ya?, que vamos a tener, por ejemplo, antes de abril, ¿ya?, vamos a tener un ofertón de medidas, de alternativas, de propuestas, y ahí los candidatos presidenciales, incluso los candidatos a concejales, no se van a poder abstraer. Yo creo que la constituyente va a ser la que va a marcar, por lo menos de aquí a abril, lo que van a ser las posturas que van a tener que tener los presidenciables. Sin duda que ahí vamos a estar, yo creo que todos, hablando del tema y hablando de cuáles van a ser las propuestas que va a hacer cada sector, que va a hacer cada organización, que va a hacer cada grupo, ¿ya? Y en ese sentido la constituyente va a marcar esta primera fase, y en una segunda fase, que sea presidente, le va a tocar tener este lapsus, este periodo intermedio entre la terminación del proceso de la constituyente y el plebiscito de salida de lo que va a ser esa nueva propuesta, ¿ya? Y yo creo que va a tener que navegar con mucha sabiduría, sea quien sea, va a tener que navegar con mucha cautela también, para no contraponer lo que establece una constitución versus la que va a salir. Entonces creo que se viene un año políticamente muy ideologizado, y eso obviamente va a empapar a todos los candidatos que van a estar tanto en abril como en las primarias de julio. Mira, hay un punto que, escuchándote, Juan Manuel, que de pronto puede ser bien conveniente, quizás, y novedoso incluso en Chile, de que la elección de la Convención Constitucional sea algo mucho más importante que eventualmente las elecciones posteriores, y particularmente la del presidente, como dijo ayer Mario Desbordes. Y eso tiene que ver con que en la Convención Constitucional y la representación de los constituyentes ahí, como muchos de ellos probablemente no van a ser personas políticos profesionales, conocidos, etcétera, es básicamente la constituyente es una discusión de contenidos, es una discusión de ideas, no es una discusión de quién se viste mejor o quién habla mejor o tiene más títulos, digamos. Es una obligatoria discusión de contenidos, y que el país pase por discutir contenidos antes de que se embobe con la última persona, hombre o mujer, que fue sacada de situaciones más conocidas para llevarse a la política, me parece que es una ganancia neta. Sí, lo que pasa Natalia, es que va a haber un antes y un después, Fernando, ¿ya? Yo creo que va a haber un antes, que va a ser la campaña propiamente tal, donde vamos a tener ofertones, ¿ya? Y vamos a tener un después, que es la discusión del contenido, porque van a estar obligados a ponerse de acuerdo, ¿ya? Entonces creo que en ese sentido vas a tener una campaña donde cada candidato se va a tener que, no se va a poder abstraer de las campañas que hagan los concejales, los gobernadores, los alcaldes, los mismos constituyentes, y después los mismos presidenciales van a tener que ver cómo está la mano dentro de la constituyente, porque van a tener que defender contenido. Yo creo que va a ser una discusión ideológica bastante interesante, una discusión jurídica bastante interesante, y creo que la gracia también de esta discusión va a estar determinada, como tú dijiste, por gente que no está inserta en lo que es la política contingente, ¿ya? Entonces, sí, creo que eso va a determinar las posturas y propuestas que haga cada candidato, tanto en las primarias como después de noviembre en la elección definitiva de presidente. Natalia. Sí, mira, yo encuentro que es bien interesante lo que tú planteas, Fernando, porque creo que justamente esa conversación sobre contenidos, sobre ideas, es hoy día lo que está movilizando mucho más a las personas versus los distintos liderazgos que se puedan tener desde uno y otro lado. De hecho, fue bastante simbólico, por ejemplo, que a propósito del plebiscito de apruebo o rechazo,
aumenta la participación cuando no hay un rostro de por medio, pareciera ser que genera mucho más interés en las personas. Y yo creo que eso también se va a trasladar a la discusión de la Convención Constitucional. Aún así, yo creo que los distintos candidatos y candidatas sí representan ideas, y eso también es interesante porque va a implicar una nueva forma también de hacer campaña. Las campañas van a ser mucho más densas probablemente que campañas anteriores donde finalmente era más un rostro, una persona, que una idea. Ahora vamos a tener una discusión de fondo, y eso creo yo que es lo más fascinante que como sociedad vamos a vivir, porque uno, que no lo hemos vivido nunca, y porque además tenemos una oportunidad real de poder generar una constitución que se ajuste a estándares internacionales de aquí hacia el futuro. Y creo que las discusiones van a estar centradas principalmente en dos ejes. Uno que tiene que ver con la distribución del poder, en cómo se toman las decisiones en nuestro país, eso también con la perspectiva territorial, qué tanto poder se le va a dar a los gobiernos locales, a las distintas regiones, cómo vamos a promover la descentralización de manera real, y eso tiene que ver con esta distribución del poder político, y por otro lado, las garantías de los derechos, que también ahí va a haber una discusión importante, si pasamos a un nivel de poder garantizar derechos sociales, además de derechos individuales, o nos vamos a seguir quedando con un Estado más bien chiquitito. Esas dos grandes cosas, por supuesto que va a tener también una perspectiva de género distinta al ser constitución paritaria, son hoy día las discusiones más importantes, y creo que los candidatos y candidatas tienen el desafío de poner en la discusión pública estos contenidos, porque tampoco se puede reducir la Convención Constitucional a que sean solo 155 personas discutiendo este tipo de contenidos. Tiene que tener mecanismos de participación ciudadana vinculantes que hagan que todas las personas nos podamos involucrar en este proceso que es tan importante para nuestra historia republicana. Sí, bueno, está interesante lo que va a pasar, porque tú vas a tener un montón de figuras dando vuelta y simultáneamente una discusión obligada de contenidos durante casi 2 años, que yo tengo la impresión que si es que por ahí está el valor de la Convención Constitucional a la que se hacía referencia Desbordes diciendo que era más importante que la elección presidencial, era en gran medida porque estamos acostumbrados a escoger presidentes con programas y presidentas con programas, digamos, en términos de nuestro mandato cada 4 años, pero no estábamos para nada acostumbrados, porque no lo había hecho nadie nunca, el que pudiéramos discutir sobre la identidad de país, la distribución de poderes del país institucionalmente en una conversación constitucional. Y desde ese punto de vista, eso me parece extraordinariamente más importante, para ser franco, que lo otro. Es más importante, pero no es menos importante también quién va a ser el próximo presidente o presidenta. No, sin Yo duda, creo sin duda. Que de hecho, yo estoy de acuerdo también con ese análisis de que es la Convención Constitucional lo más trascendental que va a pasar en los próximos meses en nuestro país. Lo otro es importante, pero es la Convención Constitucional la gran batalla, digamos, de ideas, de garantizar derechos y todo. Juan Manuel Fuenzalida y Natalia Castillo, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Buenos días también, Fernando. Chao, chao. Un abrazo a todos. Chao, chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.